Bendiciones, amados hermanos y amadas hermanas en esta noche, amigos y amigas que nos escuchan. Para mí es un honor, una bendición el poderles saludar, el poderles llevar este mensaje, esta palabra a estas horas de la noche. Y para mí es una bendición el poderme dirigir a ustedes, ya que Dios nos permite estar en esta noche, una vez más pudiéndole llevar el mensaje de la palabra de Dios, agradeciendo a nuestro pastor Víctor Hugo que nos permite el poder estar hoy, el poder estar llevándoles esta palabra. Hoy damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Yo no sé si con usted ha sido bueno, pero yo creo que Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. No importa las circunstancias que usted pueda estar viviendo, Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno en cada situación. Dios es bueno. Dios siempre tiene misericordia para con nosotros. Amén. Hoy quiero hablarle acerca de un tema. Quiero que estudiemos, aprendamos. Hoy quiero que entendamos, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos entendidos en este tiempo. Quiero dirigirme en esta noche acerca de una palabra. Quiero comenzar abriendo con esta palabra que está en Efesios capítulo 5, donde dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Dice, no como necios, sino como sabios, dice, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiero comenzar con esta palabra diciéndole que una de las cosas que Dios quiere es que seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo, que seamos entendidos en los tiempos que estamos pasando, que realmente los días que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, no son tiempos normales, son tiempos en los cuales nosotros como hijos de Dios debemos de tener los ojos bien abiertos y el entendimiento y la guianza del Espíritu Santo para poder saber qué hacer, cómo actuar en ese tiempo, porque déjeme decirle que muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar, muchas veces no sabemos cómo actuar en los tiempos difíciles, y yo creo que hay tantas cosas en las que nosotros necesitamos entender en este tiempo, máximamente cuando los días se acercan, máximamente cuando los días se ponen difíciles. Déjeme decirle que estamos entrando en una etapa, en un tiempo, donde a las puertas está el arrebatamiento de la iglesia. Yo no sé si usted lo cree, yo sí lo creo con todo mi corazón. Yo creo que deberíamos de preocuparnos más cómo estoy delante de Dios. Hace unos días, pues Dios me rasguñó en mi corazón. Y llegó un momento donde yo le dije al Señor, Señor, muéstrame cómo yo estoy delante de ti. Muéstrame, mírame interior y mírame cómo yo estoy delante de ti. Porque realmente muchas veces nosotros a la apariencia de otras personas, parecemos bien. Como hijos de Dios a veces parecemos bien, que estamos actuando bien, pero realmente ¿es lo que realmente Dios quiere de ti? ¿Es lo que realmente Dios está esperando de ti? Entonces yo tuve que llegar a esa conclusión de preguntar al Señor, Señor, ¿lo que estoy haciendo te agrada? ¿Lo que estoy haciendo realmente es agradable delante de ti? Y eso me llevó a preguntarle eso al Señor. Entonces, hoy Dios nos quiere enseñar, que dice que seamos entendidos, dice que no seamos necios ni insensatos, sino entendidos en los tiempos que estamos viviendo, porque los días dice que son malos, los tiempos son malos, entonces necesitamos entender
que es necesario que como hijos de Dios, que como hijos de luz, caminemos como hijos de luz. Si nosotros somos hijos de Dios, definitivamente andaremos en luz. Y por lo cual, si andamos en luz, caminaremos en la luz. Entonces yo quiero comenzar en esta noche hablándole acerca de que pensemos bien, analicemos bien y de cómo estamos usted y yo delante de Dios. De cómo estamos ustedes, de cómo estamos caminando. Porque realmente estamos viviendo tiempos delicados, tiempos difíciles, donde de un momento a otro Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su iglesia. Jesús viene y se lleva a su iglesia. Dice que este será el premio. Este será el premio a todos aquellos que permanecieron fieles, aquellos que a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, se mantuvieron fieles, se mantuvieron constantes, se mantuvieron anhelando a Dios en todo momento. Entonces, yo creo que el arrebatamiento de la iglesia puede ser de un momento a otro y ahí es donde usted y yo necesitamos estar pendientes, siendo guiados por la presencia de Dios y anhelando ese momento. Que estemos santificándonos para que ese momento, para que en el momento justo, donde el Señor diga en este momento, ahora, usted y yo podamos estar atentos para que en ese momento no nos sorprenda. Entonces, porque nos puede sorprender tanto como para irnos con Él, y nos puede sorprender tanto como para podernos quedar. Entonces yo no deseo eso, ni se lo deseo a usted, sino que estemos pendientes en todo momento de lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces, acompáñeme a la palabra de Dios. Acompáñeme al Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice la palabra allí. Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Repito nuevamente. Dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendecimos a los hermanos que nos puedan estar viendo en los diferentes lugares, diferentes países, les bendecimos hasta donde nos puedan ver, deseando que la paz, que la gracia, el favor y la misericordia sea con cada uno de ellos, y que si están enfermos hoy en el nombre de Jesús puedan recibir sanidad, y si están pasando momentos difíciles, hoy crean que Dios puede abrir un nuevo tiempo a sus vidas. Amén. Hoy estamos hablando acerca de seamos hijos de la luz y caminemos como hijos de luz. Entonces dice Jesús, les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, nosotros podemos ver a través de la Biblia y podemos ver también en el Salmo 36, Salmo 36, versículo 9. El Salmo 36 nos habla y nos dice, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. O sea, veamos bien que la palabra nos dice exactamente lo que nosotros debemos ser. Dice, porque en ti está la fuente de la vida. O sea, no hay otra fuente de la vida que no sea Jesucristo. No hay otra fuente de la vida que no sea nuestro Dios poderoso. No hay otra fuente de la vida. Y dice, y en tu luz vemos la luz. O sea, cuando nosotros miramos esta palabra, dice, en tu luz
vemos la luz, o sea, significa de que en Él es donde vamos a ver claramente las cosas, las vamos a entender y vamos a hacerlas lo que Dios nos mande. Entonces, podemos ver nosotros que desde el principio, desde el Génesis, la Biblia nos enseña que la tierra, dice que estaba en un caos, que estaba en total destrucción, que no había orden en la tierra, sino que había un caos totalmente después de que existió una batalla, después de que existió una guerra, después de que existió una destrucción. La tierra quedó totalmente en caos y dice que en ese momento, dice que como la tierra estaba totalmente en desorden, pero dice que a pesar de que estaba en desorden, dice que el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios permanecía ahí sobre la faz de las aguas hasta que dijo Dios, es necesario hacer un orden en la tierra, ordenarla. Entonces, si usted me acompaña, lo podemos ver en el capítulo 1 de Génesis, del versículo 1 al versículo 4. Y lo podemos leer así. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden. Escuche bien, dice que la tierra estaba sin orden y vacía. Y dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Estamos viendo que lo primero que dice que había, dice que la tierra estaba sin orden y estaba vacía. Y dice, y las tinieblas, dice, cubrían la superficie del abismo. Dice que habían tinieblas que cubrían la superficie del abismo. Y entonces dice, cuando Dios vio que habían tinieblas que cubrían la superficie del abismo, dice que Él dijo, bueno, entonces sea la luz. Y cuando la luz fue, dijo Dios que la luz era buena, y separó Dios las tinieblas y la luz. Entonces quiere decir que desde el momento que la luz fue hecha por Dios, desde ese momento dice que fue separada las tinieblas de la luz, porque lo que la luz hace es que esparce las tinieblas. Cualquier tiniebla que pueda haber, con la luz se esparce. Entonces, podemos ver que en ese momento las tinieblas cubrían, pero cuando vino la luz, dice que se separó las tinieblas de la luz. O sea, entonces podemos ver que es tan necesaria la luz para nosotros. Es tan necesaria la luz para que podamos ver. Es tan necesaria la luz para que se pueda sacar lo oculto que hay en las tinieblas. Porque ciertamente si por lo menos en la noche podemos ver nosotros que la luz es tan importante sobre la ciudad o sobre donde usted viva. Es tan necesaria la luz que cuando nosotros tenemos luz, podemos ver por dónde nos dirigimos, podemos ver por dónde nos conducimos, y de tal manera podemos ver que en el camino no hay tropiezos para que nosotros podamos caernos. Pero cuando no hay luz, entonces sencillamente no vamos a poder ver, sencillamente no vamos a poder observar los peligros que hay delante de nosotros para poderlos evitar. Y si no hay luz, pues definitivamente caeríamos en los tropiezos o dificultades que hubieran en el camino. Por eso el Salmo 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra, y dice que es lumbrera a mi camino. Mire lo importante de la luz para con nosotros. Amén. Isaías capítulo 60. Versículo 2 dice, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, y densa oscuridad
los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Me llama la atención que dice que densa oscuridad, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. O sea que la tierra en sí habita en oscuridad. Los pueblos dice que son cubiertos por oscuridad. Pero me llama mucho la atención porque dice Lucas capítulo 4, dice que a los pueblos que habitaban en tinieblas, en valle de muerte, dice gran luz les resplandeció. O sea, desde el nacimiento que Jesús tuvo, habiendo él nacido en Israel, desde ese momento dice que resplandeció una gran luz. Y todos aquellos hombres que se encontraban en tinieblas, todos aquellos hombres que se encontraban en sombra de valle y de muerte, dice que luz, dice que les resplandeció. O sea, llegó la salvación. O sea, la salvación llega en forma de luz. Porque también 1 Corintios también habla, capítulo 4, si no me equivoco, dice que hay una luz que resplandece sobre los hombres. Pero dice que Satanás dice que impide que esa luz, dice que la vean los hombres, porque él ha puesto una ceguedad sobre los hombres a todos aquellos que son incrédulos. O sea que una de las cosas que evita a veces que nosotros podamos creer en Jesús es que como nuestro Salvador es la incredulidad. Y ese es un gran problema que existe entre la humanidad, porque mucha gente está muriendo hoy en día. Mucha gente se está yendo de esta tierra sin creer en el Señor Jesucristo. O sea, creyeron en muchas cosas, creyeron en tantas cosas, pero nunca se atrevieron a creerle a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, muy bien, vamos a seguir caminando, vamos a seguir recorriendo esta palabra. Y dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, la palabra de Dios nos habla, el apóstol Pablo nos enseña ahí, y él dice esta palabra, dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. O sea, en otras palabras, en otra versión de la Reina Valera dice, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces acá dice, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. O sea, él en ese momento, él se está poniendo como un ejemplo, como un imitador. Dice, sed imitadores de mí. O sea, en pocas palabras le está diciendo, miren lo que yo soy, miren lo que Dios ha hecho en mí. Porque todos sabían de lo que el apóstol Pablo había sido antes de conocer a Jesucristo. El apóstol Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Es más, estuvo en el asesinato del discípulo Esteban. Entonces había sido todo lo contrario. Por eso, entonces él se estaba poniendo como un ejemplo en ese momento, diciéndole, mírenme a mí en lo que yo imito a Cristo. O sea, él les estaba diciendo, yo soy un claro ejemplo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Antes yo era tinieblas, ahora yo soy luz. En pocas palabras les está diciendo en ese momento. Pero ya en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, él ya cambia la frase, él ya no dice imítenme a mí, o sea, sed imitador, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Él ya cambia la frase en ese momento, y él dice en Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, dice, sed pues, ahí él ya se quita del lugar que él se ha puesto antes, y después dice, sed pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Versículo 2 dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como
fragante aroma. Entonces, él ya cambia lo que él había dicho antes en 1 Corintios 11, versículo 1, ya lo cambia en Efesios capítulo 5, versículo 1, y él dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para ser imitadores de Dios? ¿Qué debemos de ser nosotros? ¿Qué debemos de ser usted y yo? ¿Qué debemos de ser usted y yo en este tiempo para ser imitadores de Dios? Porque déjeme decirle que Dios lo que quiere es que nosotros, por eso Él ha depositado su Espíritu dentro de nosotros, para que nosotros podamos ser lo que Él, por el cual Él nos ha dado la vida y por el cual Él nos ha salvado. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros lo imitemos a Él. Por eso el apóstol Pablo, él dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero dice la otra frase, dice, y andad en amor. O sea, para que nosotros podamos imitar las cosas de Dios, lo primero que nosotros necesitamos es haber creído en el Señor Jesucristo, habernos arrepentido y habernos convertido. Entonces, después dice, andad en amor. Ese es uno de los principios que Dios quiere que nosotros tengamos, es que andemos en amor, porque Él dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Por qué dice el apóstol Pablo eso? Porque dice que Jesucristo se dio todo, porque Él se dio todo en la cruz. Él murió por nosotros, que éramos injustos. Él murió por nosotros, que merecíamos la muerte en vez de Él. Él murió por nosotros, se entregó totalmente. ¿Y eso cómo lo hizo? Nomás lo hizo por el amor que nos tenía, entrañable, que Dios nos tenía a cada uno de nosotros. No sé si usted me está entendiendo, pero necesitamos entender esto. Necesitamos, para imitar a Cristo, lo primero que necesitamos es andar en amor. Esto es lo primero que necesitamos, es andar en amor, para que nos podamos entregar de tal manera totalmente hacia Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahí donde están? Entonces, quiero que me acompañe a Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 y versículo 7. La palabra de Dios nos enseña acá y dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, versículo 7, dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. O sea, este es el mensaje. El apóstol Juan está diciendo en ese momento, recordemos que él está contando las experiencias que él tuvo en el tiempo que él estuvo presente y convivió con nuestro Señor Jesucristo. Él está contando, él está relatando en ese momento, desde el versículo 1, él está relatando las vivencias que él tuvo, las experiencias que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo, y él les está diciendo, y este es el mensaje que hemos oído, versículo 5. Que hemos oído de Él. Esto fueron lo que ellos oyeron. Esto fue lo que ellos oyeron. Entonces dice, hemos oído de Él y que os anunciamos, Dios es luz. Ese es lo primero que Él dice. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, Dios es luz y en Él dice no hay tiniebla alguna. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, entonces dice que mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, primeramente nosotros debemos de asegurarnos y asegurarnos de cómo nosotros andamos. Porque dice,
Dios es luz y en Él dice no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos. O sea, en pocas palabras, o nos definimos por Cristo, o nos hemos definido por Él, o aún quizás todavía no nos hemos definido. Porque déjeme decirle que cuando nosotros miramos esto, nosotros, el apóstol Santiago dice, ¿por qué caviláis en dos pensamientos? Entonces dice que a veces dice que a nosotros andamos en dos pensamientos. Andamos, bueno, una, en servirle a Dios, pero otra también me atrae el mundo. Me atrae las cosas que hay en el mundo. Y eso no me deja ser verídico. Por lo cual dice, como no me deja ser verídico, dice que, entonces dice, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si yo no me defino con Cristo, entonces no estoy practicando la verdad. Y eso es bien delicado. Y quiero que esta noche no lo miremos así, porque es bien delicado. No, dice, no practicamos la verdad, dice. Mas, si andamos en la luz, como Él está en la luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, si yo ando en la luz, primeramente dijimos que debemos andar, ¿qué? En amor. Después andar en luz. Y si yo ando en la luz, más si andamos en la luz, dice el versículo 7, como Él está en luz, o sea, Dios está en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, esto me lleva a tener comunión con los hermanos. Me lleva a tener amor con los hermanos, me lleva a no estar en contienda con los hermanos, a no estar odiando, a no estar haciendo cosas que no son correctas. Y entonces dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es maravilloso si lo llegamos a entender. Es maravilloso si lo llegamos a poner en práctica, porque es bien claro, dice, dice, sí, más si andamos en la luz como Él está en la luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto lo que me llevaría es a tener amor con los hermanos y a perdonar si han habido ofensas y a hacer el bien a los hermanos. Esto me llevaría a hacer muchas cosas. Entonces, primeramente necesitamos es andar en luz y andar en amor. Necesitamos andar en luz y andar en amor. Amén. Entonces dice, ahora existe una pregunta. ¿Se podrá convertir la luz en tinieblas? ¿Qué piensa usted? ¿Se podrá convertir la luz en tinieblas? Pues yo opino que sí. Porque realmente lo voy a poner bien práctico. Yo ahorita tengo una luz que me está alumbrando acá. Pero si yo le pido a alguien que me apague la luz, yo me quedo en oscuridad en este momento. O sea, la luz que yo tengo en este momento se puede convertir en oscuridad. Si alguien me apaga la luz, yo me quedo en tinieblas, me quedo en oscuridad. Y quizás usted no me vería a mí. Entonces, la importancia de la luz, que seamos luz en este mundo. Necesitamos ser luz, que alumbremos a otros que andan en tiniebla. Porque déjeme decirle que este mundo está cubierto de tinieblas, pero usted y yo somos luz. Y por lo tanto, a donde quiera que nosotros vayamos, a donde quiera que nosotros estemos, la luz de Cristo se tendrá que ver reflejada en nosotros. Pero ¿qué sucede si esa luz se convierte en tinieblas? Acompáñeme a la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 35, Jesús dijo estas palabras.
Lucas capítulo 11, versículo 35 dice: mira pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Mira pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Entonces, cuando yo estaba viendo esta palabra, porque esta fue una palabra que Dios puso en mi corazón hace unos días, me bajó el rema de esa palabra, la anoté y yo dije: Señor, gracias por esta palabra. Entonces, porque realmente necesitamos entender qué es andar en la luz. ¿Qué somos nosotros realmente? Somos luz. Entonces dice: mira pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. O sea, que puede haber un momento donde la luz se puede apagar en nosotros. Y un claro ejemplo de esto, se recuerda a las vírgenes insensatas, así lo escribieron ellos, las vírgenes insensatas con las vírgenes sensatas. Dice que las vírgenes insensatas, dice que tenían muy poco aceite. Y cuando oyeron la voz del amado que él venía, dice que ellas corrieron. Pero dice que cuando corrieron, dice que sus lámparas, dice que comenzaron a apagarse. Entonces, esto nos habla muy claro que mientras haya aceite, mientras nosotros tengamos aceite, va a haber luz en nosotros. Pero ¿qué pasa si nos quedamos sin aceite? ¿Qué pasa si nos quedamos sin aceite? Entonces va a haber un momento donde lo que era luz se va a apagar. ¿Por qué? Porque ya no hay combustible, ya no hay algo que sostenga, que evite que evite que haya luz. O sea, va a haber, si el combustible se terminó, si el aceite se terminó, entonces ya no va a haber luz, por lo cual lo que antes me daba luz, hoy va a ser tinieblas. Entonces, es tan necesario que entendamos esto, amados hermanos y amadas hermanas. Nosotros como hijos de Dios debemos de entender esta palabra, que necesitamos andar en luz. Necesitamos ser luz para otras personas. Entonces, dice: ¿qué sucede cuando la luz que había en nosotros se convierte en tinieblas? Entonces, cuando la luz que en nosotros había se convierte en tinieblas, eso es lo que sucede, es que entonces ya no vamos a ver, ya no vamos a entender, ya no vamos a percibir. Entonces lo que va a suceder es que se nos va a terminar toda sensibilidad a la presencia de Dios. Y eso es bien delicado cuando nosotros dejamos de sentir la presencia de Dios, cuando ya no hay una sensibilidad a la presencia de Dios. Entonces, si ya no hay una sensibilidad a la presencia de Dios, lógicamente lo que va a haber es una sensibilidad, pero ya no a las cosas de Dios, sino al pecado. Y el pecado lo que va a hacer es que va a comenzar a entrar a nuestras vidas, va a comenzar nuevamente a dominar, va nuevamente a comenzar a gobernar, y ese va a ser un gran peligro para nosotros, porque el pecado va a llegar a gobernar en nuestras vidas, y entonces lo que va a suceder es que el Espíritu Santo se va a resentir, porque de esto nos habla, de que dice que nosotros, dice que no debemos, dice, contristar al Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos sellados el día de nuestra redención. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar lo que se nos ha dado. Cuidar, por eso la Biblia, les leía antes el de Efesios capítulo 5, donde dice, versículo 16, dice que aprovechemos, dice que mirad pues como, versículo 15, mirad pues cómo andéis. Dice, no como necios. Entonces, una de las cosas que tenemos que cuidar es no contristar al Espíritu Santo. Porque ciertamente el día que nosotros contristemos al Espíritu Santo, ese día nos quedamos vacíos. Hay una enseñanza que Jesús dio también.
Dice que cuando Dios viene al corazón del hombre, dice que viene la luz. Dice que Él lo puso como una casa. Dice que esa casa, dice que la luz llega a esa casa. Y dice que esa casa, dice que es limpia. Es limpia esa casa. Dice que la casa, dice que se limpia. Entonces, pero dice que y dice que el enemigo, el que habitaba esa casa, dice que se va. El espíritu inmundo que habitaba esa casa dice que se va. Y dice que, pero va. Y dice que va a traer otros espíritus más fuertes que él. Y dice que cuando regresan a la casa, dice que ellos miran y hallan la casa que está barrida. Pero como los espíritus, dice que vienen, son más fuertes que él, dice que entran nuevamente a la casa. Dice, y el postrer estado de esta persona es mucho más peor que el que era antes. Entonces, este es el cuidado que nosotros debemos de tener, amados hermanos y hermanas que me escuchan en esta noche. Es que no debemos de permitir que la luz que en nosotros hay se convierta en tinieblas. Eso no lo debemos de permitir. En el nombre de Jesús, que Dios nos guarde, que Dios nos libre de todas las cosas que puedan suceder. Dice Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza, dice, o avaricia, ni siquiera se mencione entre vosotros. O sea, uno de los problemas que puede venir mientras la luz de nosotros se convierte en tiniebla es que dice Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, pero que la inmoralidad, aquí han cambiado la palabra, en la otra Reina Valera dice, pero fornicación, dice. Pero fornicación, y aquí dice, pero que la inmoralidad y toda impureza, dice, o avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, dice, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Entonces, ¿por qué les dice fornicación? Dice, me recuerdo que 1 Corintios capítulo 5, si no me equivoco, alguien me corrige ahí, dice que en la iglesia de Corinto hubo un tal caso, dice, que ni siquiera, dice, entre la gente gentil, dice que se había observado eso. Que un hijo, dice, obtuviera a la misma mujer de su padre. Entonces dice, de tal manera que el apóstol Pablo dio un consejo, le dijo, sáquenlo de la iglesia. Entonces podemos ver que acá el apóstol Pablo habla, dice, pero que la inmoralidad, dice, y toda impureza o avaricia, dice, ni siquiera se mencionen entre vosotros. O sea, ¿cómo poderle explicar eso? O sea, ni siquiera debería de mencionarse entre hermanos o entre hermanas, mira, o pensar eso, pues. Porque por ahí podría entrar una tentación, por ahí podría entrar un engaño de parte de las tinieblas. Dice, porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, dice, como corresponden a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Pero mire lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Esta lo dice de una forma diferente y me gusta mucho cómo lo dice, porque dice Efesios, siempre en el Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4, dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes, dice. Tales pecados, dice, no tienen lugar en el pueblo de Dios. Dice, versículo 4, dice, los cuentos obscenos, y aquí me llama la atención, dice, los cuentos obscenos y las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes.
En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Mire cómo lo dice esta versión. Dice, los cuentos obscenos y las conversaciones necias y los chistes groseros. O sea, ¿podemos caer nosotros como hijos de Dios en esto? Sí podemos caer. Y muy a menudo nos damos cuenta entre conversaciones de cristianos, entre gente cristiana, nos damos cuenta que muy a menudo nosotros siempre escuchamos tales cosas. Y no digamos cuando nosotros nos encontramos en medio de personas que no conocen de Dios. ¿Podemos ser contaminados? Sí podemos ser contaminados si no tenemos el cuidado. Muchas veces nos damos cuenta que nos quedamos admirados de personas que llamándose hijos de Dios participan en chistes. Mire, yo hace poco me ponía a pensar mucho. Cuando nosotros hacemos un perfil de Facebook. Y yo creo que usted ha visto en los perfiles de los hermanos y hermanas, dice, en este perfil, dice, en este perfil, dice, no caben las cosas del mundo. Aquí solo caben las cosas de Dios. Pero de repente, vemos de que en el perfil ese de la hermana o el hermano, hay algo que no cuadra. Ella puso algo o él puso algo que no cuadra con lo que decía en el principio de lo que ella puso de su perfil. Entonces, yo hace poco, en el lugar donde yo trabajo, pues pasó una persona conmigo y se puso a platicar. Entonces, y esta persona me dice, mire, de usted hablan mucho. Ahí en la casa donde yo vivo, me dice, de usted hablan mucho. Las personas de la casa donde yo vivo lo conocen a usted. Y ellos lo mencionan mucho a usted. Y yo me sonreí en ese momento y yo le digo, pero ¿cómo hablan de mí? ¿Hablan bien o hablan en mal? Y entonces ella me dice, no, hablan en bien de usted. Entonces yo dije, Señor, gracias, porque de alguna manera nosotros nos creamos un perfil. Entonces, nosotros ahora nos hemos creado un perfil, y el perfil que nos hemos creado es el perfil de los hijos de Dios. Un perfil de hijo de Dios. Pero ¿qué pasa si en ese perfil entra otra cosa que no sea de Dios? Entonces se vería manchada nuestro testimonio, se vería manchado todo aquello que nosotros nos hemos propuesto mantener por años. Porque déjeme decirle que el engaño puede llegar de un momento a otro. Yo no se lo deseo a nadie que el engaño pueda llegar de un momento a otro. Amén. Entonces, dice acá que los cuentos obscenos y las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cómo te conocen a ti? ¿Cómo me conocen a mí? ¿Me conocen por ser un cristiano verdadero? ¿O me conocen, como dicen allá en mi pueblo, como un cristiano sancochado? O sea, no está ni cocido, no está ni crudo, sino que está sancochado. Usted me entiende, a donde quiera que usted me escuche, usted me entenderá esa frase. Pero en mi pueblo allá dice, él es un cristiano sancochado. Entonces, o sea, están hablando de un perfil de una persona que ni se declara que es un cristiano correcto, ni se declara que es un mundano completo, sino que está entre dos caminos, está entre dos pensamientos. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios nos definamos como luz que somos y como hijos de Dios que somos. Amén. Hay una llamada de atención a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia a la cual Dios le tuvo que llamar la atención. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice
en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, este hombre, cuando usted va a Números capítulo 25, si no me equivoco, usted se da cuenta todo lo que este hombre hizo al pueblo de Israel. Este hombre dice que puso tropiezo. Aquí dice, Balaam dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. O sea, en pocas palabras, él está diciendo, enseñó al pueblo de Israel a cometer fornicación. A cometer fornicación enseñó Balac por consejo de Balaam al pueblo de Israel. Lo enseñó a cometer fornicación. Y cuando nosotros miramos la palabra tropiezo, dice que la palabra tropiezo dice que es cualquier cosa que hace que una persona tropiece o caiga o figuradamente se cause una ruina material o espiritual. Entonces, eso de poner tropiezos ya es una intención planificada, pensada, con alevosía y ventaja, dijeran los jueces. Entonces, necesitamos entender que pueden poner tropiezo en nosotros si nosotros no andamos en luz. Pero si tú andas en luz, vas a lograr identificar de dónde puede venir un tropiezo y luego quitarte de ese lugar como un hijo de Dios entendido, porque anda caminando en luz. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 también dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos, a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Mira lo interesante que de la palabra acá. Dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Es bien interesante ver esto, porque en este tiempo esto se está volviendo a volver más difícil. Cada día las noticias lo dicen. Cada día las noticias dicen, un X líder cometió adulterio. Un X líder hizo esto. Entonces estamos viendo que el mundo está totalmente hundido en una completa oscuridad. Hay tinieblas. Entonces el mundo va a querer cubrir de tinieblas a los que tienen la luz de Cristo, a los que alumbran a otros. Por eso es necesario que entendamos acá que dice, pero tengo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos. A esta mujer lo que hace es que seduce, engaña con alevosía y ventaja, engaña y hace caer. Yo creo que usted ha sido testigo y usted ha visto los ejemplos de personas que antes se conducían en los caminos de Dios. Ahora ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque un día cayeron, un día fueron seducidos, un día fueron engañados, un día fueron desviados de la buena voluntad de Dios. Y eso hizo que ahora estos hombres que un día predicaron la palabra de Dios, que un día hicieron tantas cosas en Dios, que un día fueron llamados siervos de Dios,
pero cayeron en el engaño de la inmoralidad, cayeron en el engaño del pecado y fueron seducidos. Fueron seducidos y cayeron en el pecado. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo el pecado? Fue apartarlos. ¿Cuántos ahora a cuántas personas hoy podemos encontrar? A las cuales hoy de repente les decimos, mira, ¿y por qué ya no vas a la iglesia? Es que ¿sabes qué? Fallé. ¿Y por qué ya no vas a la iglesia? No, porque creo que Dios no me puede perdonar lo que he hecho. Hace un tiempo yo me encontraba con una mujer, a la cual esta mujer me decía, es que yo ya no creo que Dios me pueda perdonar por lo que yo he hecho. Yo ya no creo que Dios me pueda, mira, es que yo he hecho tantas cosas, pero esta mujer me lo dijo llorando, de una forma que yo dije, Señor, ten misericordia de esta mujer. Pero esta mujer iba de largo, iba como atormentada, y entonces me dice, yo necesito de Dios, pero no creo que Dios pueda perdonarme. Y yo le dije, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por lo tanto, es tan interesante que te vuelvas a Dios. No sé si lo hizo, porque luego se fue a otro lugar. No sé si lo hizo, espero en Dios que lo haya hecho y que nuevamente haya vuelto a caminar en los caminos de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 5. En el poco tiempo que nos queda ya. Efesios capítulo 5, versículos 5 al 8. Mire lo que dice la palabra de Dios acá. Dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, por tanto no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mire lo que dice esta palabra, dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, o sea, en pocas palabras, acá nos está diciendo, o sea, no te puedes engañar a ti mismo. Tú sabes con certeza, tú sabes exactamente la verdad. Porque dice, sabéis esto, dice, que ningún inmoral o impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. O sea, en pocas palabras dice, tú conoces la verdad. Tú estás en la verdad. Y si tú estás en la verdad, nadie puede venir, dice, y engañarte. Eso es lo que prácticamente está diciendo. Dice que nadie os engañe con palabras vanas. O sea, con lisonjas, con mentiras, que nadie te pueda venir y cambiar y hacerte cambiar o sacarte de la verdad. Dice que nadie os engañe con palabras vanas. O sea, que alguien puede venir a mostrarte lo que realmente, alguien puede decir, mira, ven, haz esto, mira, ven y comete esto, mira, que al cabo, pues, después le pides perdón a Dios. Y esto es lo que muchos a veces hacemos. A veces fallamos. Decimos, ya lo hacemos con la intención meditada y hecha. Y decimos, bueno, voy a salirme un rato de esto. Voy a cometer esto. Y como sé que Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar. Y déjeme decirle que muchos han hecho esto. ¿Y sabe cuál es lo terrible? Que por haberlo intentado y por haberlo hecho, ya nunca volvieron. Porque la muerte les alcanzó, cayeron en el engaño y la mentira, y la muerte les alcanzó y ya no pudieron volver.
Déjame decirte que si tú estás pensando hacer esto, quiero que lo pienses bien, porque puede ser que Dios te dé la oportunidad de regresar o de ya no hacerlo. Recuerdo en alguna ocasión oí esto de alguien que dijo que había una persona que tenía tanto deseo de ir a un bar a tomar. Y dice que un día decidió salir de su casa decidido y se fue a meter a un bar. Y dice que pidió una botella de vino. Y dice que en el momento que él estaba destapando la botella de vino, dice que el corcho que le sacan, dice que salió disparado con tanta fuerza que dice que le pegó en un ojo. Y dice que el ojo se le dañó totalmente a causa del golpe y la presión la velocidad que este corcho que llevaba, que el tapón llevaba de la botella de vino. Y dice que lo trasladaron al hospital. Y dice que cuando lo trasladaron al hospital, médicamente le dijeron, mira, usted va a perder su ojo. Su ojo ya no se va a poder restaurar. Entonces dice que esta persona entendió. Pero cuando dice que él decidió volver a la iglesia, dice que él volvió a la iglesia, pero volvió ya sin un ojo. Porque perdió en el ojo, en el deseo, en la tentación que él tuvo, él perdió un ojo. Déjame decirte que hay muchos hombres que hasta el día de hoy, por haber cedido a la tentación, por haber cedido al pecado, ellos tal vez no han perdido un ojo, tal vez no han perdido otra cosa, pero ¿sabe qué es lo que han perdido? Han perdido un hogar, han perdido a una esposa y han perdido a unos hijos, porque el pecado los envolvió. Y estos terminaron abandonando casa, terminaron abandonando esposa, terminaron abandonando hijos. Y hasta el día de hoy muchos no han vuelto. Y hasta el día de hoy muchos han muerto en el pecado. Déjame decirte que hoy es el tiempo de que nosotros seamos entendidos. Dios lo que quiere es que seamos luz, que alumbremos a otros. Mateo 5, versículos 14 y 15 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que tú seas una luz que alumbre a otros. Que los que andan en tinieblas, ellos puedan ver que en ti hay una luz y que tú los puedes guiar a un camino de salvación. Mateo capítulo 12, versículo 35 dice, para ya ir finalizando, dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Mateo 6, 22, 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, dice, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hoy en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad después. Amado hermano y amada hermana que me has escuchado en esta noche, hasta donde tú nos puedas ver, oír y escuchar. Hoy Dios ha puesto esta palabra en mi corazón y déjame decirte que esta palabra es una palabra que Dios puso en mi corazón unos días pasados, donde Dios me tuvo que hablar, donde Dios me habló a mi corazón, que yo tengo que ser luz. De igual manera tú tienes que ser luz. Tú tienes que ser luz a quienes, por donde tú vives, en el lugar donde tú vives, tú tienes que ser luz. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Te conocen por ser un buen cristiano? ¿Te conocen por ser medio cristiano? ¿O te conocen por ser o por no ser nada? Déjame decirte que tienen que conocerte como un buen cristiano de testimonio. Que ellos no tengan nada que hablar de ti. Que ellos no tengan nada que inventarse
O si lo hacen, como dice el apóstol Pablo, que lo hagan mintiendo, pero que tú te encuentres en la verdad. Hoy déjame decirte a ti, amigo, que tal vez nos has estado viendo, nos has escuchado. Si tú has caminado en tinieblas, hoy es tiempo de caminar ya en la luz. Si es tiempo, si has caminado, si por años te has conducido en las tinieblas y has andado buscando el camino de la verdad, hoy es el tiempo para que te acerques al camino de la verdad. Dios es luz. Y los que andan en Él, andan al camino de la luz. Andan en luz y no andan en tinieblas. Yo voy a orar por ti, hermano y hermana, y voy a orar por ti, amigo y amiga que me escuchas a esta hora. Ora conmigo, Padre que estás en el cielo, yo te pido en este momento que me ayudes a caminar en la luz, que me libres de todo engaño, que me libres de toda mentira, que me libres de toda seducción, de toda tentación, de todo pecado. Que me libres y que me guardes y que me santifiques en este tiempo, ya que tu arrebatamiento de la iglesia está cerca. Y yo quiero estar atento a lo que tú vas a hacer conmigo. Yo quiero ser partícipe de la iglesia que se va contigo, de la iglesia que tú vas a arrebatar, de la iglesia que tú te vas a llevar. Dame ese premio a la fidelidad. Ayúdame a ser fiel en todo momento. Ayúdame a ser fiel en todo momento. Ayúdame a andar en integridad, a andar en luz y a ser sabio y entendido en este tiempo. Ayúdame, Señor, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti que aún no has creído en el Evangelio de Jesucristo, este es el tiempo para que tú puedas venir al Evangelio de Jesucristo. Ya no camines más en tinieblas. Las tinieblas un día te van a matar. Un día vas a morir en tinieblas y vas a morir sin fe, sin Dios y sin esperanza. Hoy es el tiempo. La Biblia dice, por tanto, si hoy oyeres la voz de Dios y no endurecieres vuestro corazón. Hoy es el tiempo para que tú entiendas que este es el tiempo de salvación. La Biblia nos enseña, en tiempo aceptable te he escuchado. Por tanto, dice, te he prolongado mi misericordia. Yo sé que hay hombres, yo sé que hay mujeres ahí detrás que a los cuales Dios les ha prolongado la misericordia. Y hoy es el tiempo para que aproveches la misericordia de Dios sobre tu vida. Hoy es el tiempo para que vengas al conocimiento de la verdad. Hoy es el tiempo, Dios te ha extendido el tiempo de vida. Hasta el día de hoy te has admirado porque has hecho cosas malas y nada te ha pasado. Déjame decirte que si no te ha pasado nada es porque Dios tiene misericordia hasta el día de hoy de ti. Dios ha tenido misericordia hasta el día de hoy sobre de ti. Y porque Él no quiere que perezcas, sino que antes vengas al arrepentimiento, al cambio de vida que Dios quiere darte. Déjame de orar por ti en este momento. Padre, yo reconozco hoy en el nombre de Jesús que te necesito como mi Salvador. Reconozco que he andado en tinieblas toda mi vida y que no he conocido el camino de la verdad y que no he visto la luz de la verdad todavía. Pero hoy me acerco ante ti pidiéndote perdón por el tiempo que he divagado sin luz. Hoy te recibo como mi Salvador y como mi Señor y como mi Dios. Hoy te recibo y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me enseñes a caminar en luz y a andar en la verdad. Gracias, Señor, por mi salvación. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida y gracias por lo que seguirás haciendo. Te pido, Señor, por mi familia también, que también mi familia venga al conocimiento de la verdad. Te lo pido en esta noche, Señor, agradecido para contigo por mi salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amigos, si tú has hecho esta oración, déjanos un comentario, cuéntanos lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios estará haciendo
Cuéntanos y nosotros estaremos orando por ti. Donde quiera que nos hayas visto, nos hayas escuchado, Dios te ama. Donde quiera que esté, Dios tiene misericordia de ti. Por lo tanto, Él quiere que vengas a los pies de Jesús. Hoy ha sido la oportunidad. Echa mano de la salvación en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, hoy damos gracias por esta palabra y bendecimos por el tiempo que nos han dado en esta noche. Bendecimos el nombre poderoso de Jesús y damos gracias por esta palabra y santificamos esta palabra en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por la atención prestada, gracias por el tiempo que has dedicado en oírnos y escucharnos. Gracias por el tiempo que has tenido a esta palabra y a esta enseñanza en esta noche. Bendiciones en el resto de esta semana y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y si estás enfermo, que Dios pueda sanarte, pueda liberarte y pueda cambiarte de las tinieblas al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones en esta noche y que tengas una noche, un descanso y que el Señor te fortalezca y te ayude a seguir adelante. Bendiciones en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.